¿Consideras que las traducciones literarias pierden fidelidad? Inevitablemente, inevitablemente. No hay traducción perfecta. Obviamente hay grandes traducciones de novelas y hay traducciones cuidadísimas. Mira, yo soy muy amigo, me considero hermano porque su hija es mi sobrina, de la traductora al español de Juego de Tronos. Y yo sé cómo se llevó a cabo el cuidadosísimo trabajo de traducir Juego de Tronos y los que eran los juegos de palabras en inglés, cómo traerlos al español. Y había debates entre 3 o 4 lingüistas, traductores y revisores de traducciones y demás, para llegar a la frase correcta, adecuada, que nunca va a ser fiel, pero se puede hacer un trabajo extraordinariamente bien hecho, que no se hace en la mayoría de los casos, también hay que decirlo, ¿no? Pero de otra forma no accederías a un montón de literatura, de gran literatura. Yo soy admirador de Dostoyevsky, por ejemplo, no podría haber leído Dostoyevsky en ruso, porque aprender ruso pues, toma tiempo. Sí es cierto que se puede perder fidelidad, pero se puede mantener mucho del espíritu de la obra, de su capacidad lingüística. Yo me acuerdo de una traducción maravillosa del Ray Bradbury de La muerte es un asunto solitario, que yo la admiré muchísimo, no sé quién era el traductor ya. Lo único que no se puede traducir y que no se debe traducir y que es un crimen traducir es la poesía. Y yo he visto intentos, mira, León Felipe, que es uno de mis poetas favoritos, hizo intentos por hacer la transliteración de Shakespeare. Hizo el Rey Lear, si mal no recuerdo, y no funciona. ¿Por qué? Porque la cadencia idiomática, lingüística es radicalmente distinta. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el inglés es más de 5 sílabas. Es un idioma en general pentasilábico, todas las excepciones que quieras, pero en general, mientras que el castellano es un idioma octosilábico. Entonces a nosotros se nos da más el romance. Si tú lees el romance y el corrido y todo esto, son octosílabos, incluso las décimas, que son una de las formas, digamos, de hacer música más maravillosas de toda la zona del Golfo, tanto del Caribe como de Veracruz. Las décimas son octosilábicas. Entonces, traducir la sonoridad de un Edgar Allan Poe al español pues no se puede. Nevermore no es lo mismo que nunca más, porque la O es mucho más pesada que la A. Y entonces puedes dar una idea de lo que significa el poema, pero siempre tienes que oír, digamos, no sé, a Vincent Price o a Basil Rathbone, leer los poemas de Edgar Allan Poe.